Bienvenidos a un nuevo capítulo en Crecer en la Gracia. Lecturas de estímulo y edificación en la vida cristiana. Qué maravilla, perdón recibí, Cristo por gracia salvóme a mí. Amados y fieles oyentes de Crecer en la Gracia, que sea este un día lleno de bendición, un día de crecimiento en el Señor Jesucristo y un día de piedad para cada uno de nosotros. El tema que queremos tratar el día de hoy es los tesalonicenses, un ejemplo de cómo se desarrolla la vida nueva de un recién convertido. Si buscamos en el Nuevo Testamento cómo se debería desarrollar la nueva vida de los recién convertidos desde el primer día, los tesalonicenses nos ofrecen un buen ejemplo de ello. Algunos de ellos eran jóvenes, otros de mayor edad, pero todos se habían comprometido en el camino de la fe desde hacía poco tiempo. Tal vez habían pasado solamente algunos meses cuando recibieron la primera carta del apóstol Pablo. Todas las observaciones de esta epístola referentes al estado espiritual de estos creyentes conciernen, pues, a personas que dan sus primeros pasos en la vida de fe, o sea, recién convertidos. Lo que descubrimos nos anima a ser más atentos a ciertos aspectos que hubiésemos pensado encontrar en cristianos más adelantados o más maduros. Consideremos brevemente los rasgos que se destacan en esta carta de estos nuevos convertidos. Primera a los tesalonicenses 2:13 dice: recibieron la palabra de los siervos de Dios no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Cuando el apóstol vino a los tesalonicenses, les predicó, como a los corintios más tarde, no la sabiduría del mundo, sino la palabra de Dios. Primera a los Corintios 1:20 y 2:5. No se trataba solamente del Antiguo Testamento. El Evangelio de Jesucristo y su doctrina no estaban aún consignados en el Nuevo Testamento, o sea, no se habían escrito. Pero cuando el apóstol hablaba al respecto, lo hacía inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y sus palabras eran entonces la palabra de Dios, tal como se dice también en el Salmo 12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. El hecho de que los tesalonicenses creyeran que el evangelio que se les anunciaba era inspirado por el Dios vivo y verdadero tuvo para ellos una gran fuerza, porque se sometieron al evangelio por la simple obediencia de la fe, fueron salvos e hicieron grandes progresos en el conocimiento de su doctrina. Estos creyentes constituyen un buen ejemplo para nosotros. Busca el hombre de hoy en día encontrar en Cristo la verdad de una relación con Dios, la verdad de su propio estado pecaminoso y la salvación que el mismo Dios preparó. Busca el hombre una respuesta a las grandes interrogantes de la humanidad y de su futuro en la palabra de Dios. Entonces debe aceptar por la fe en su corazón la palabra de Dios sin agregar ningún elemento humano. Cualquier añadidura de pensamientos personales, por buenos y lógicos que parezcan, no harían más que oscurecer la palabra. La palabra de Dios no necesita estos complementos humanos, porque ella en sí misma es perfecta, abundante y es inspirada. Muchos cristianos, particularmente los jóvenes, son propensos a remover continuamente los problemas en vez de buscar el pensamiento de Dios en todas las cosas, con humildad y sumisión a su voluntad y sabiduría. El conocimiento humano empieza a ser sustituto del consejo divino. Por ese motivo, los que se creen inteligentes siguen siendo durante mucho tiempo niños en la fe, no sabiendo andar en la verdad, porque desechan el consejo divino, no tienen el fundamento firme en el cual apoyarse y se dejan llevar por las opiniones y sentimientos humanos. Pero el Señor dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28 y Mateo 7:24. Él espera que, así como los tesalonicenses, oigamos y pongamos en práctica su palabra. El segundo aspecto es que se convirtieron de los ídolos a Dios. Primera a los tesalonicenses 1:9. Los tesalonicenses, que antes estaban sin Dios en el mundo, según Efesios 2:12, entraron en una relación indisoluble e íntima con Dios porque habían creído con el corazón su palabra predicada por el apóstol. Ahora Dios era su Padre y ellos sus hijos. Pero aquel que los había llamado a esta comunión maravillosa consigo mismo es santo. Por lo tanto, ellos también debían ser santos en todo su andar, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:15 al 17.
A partir de ese momento Jesucristo era no solamente su Salvador y su Pastor, sino también su Señor, el que los había comprado con su propia sangre, a quien pertenecían enteramente de ahí en adelante en espíritu, alma y cuerpo. Romanos 12:1 y 1 a los Tesalonicenses 5:23. Nos parece normal que aquellos que antes eran paganos e idólatras hayan roto resueltamente con los ídolos que hasta entonces ocupaban sus vidas, el lugar que solo debería ocupar el Dios verdadero. ¿Cómo hombres que se volvieron al Dios vivo podían aún servir a un ídolo? Cualquiera que reconoce a Dios como aquel que se reveló en la persona de Jesucristo experimentará que los ídolos son evidentemente miserables obras humanas sin valor, producto de los pensamientos limitados del hombre y de su imaginación impía. Ahora debemos hacernos personalmente la siguiente pregunta. Yo, que fui traído a esta misma comunión maravillosa con Dios, he cortado radicalmente en mi vida y en mi corazón con todo aquello que el mundo hoy pone en el lugar del Dios vivo revelado en Cristo y a quien ellos siguen y adoran. ¿Puede el Señor Jesús sin reserva dirigir cada parte de mi corazón y cada esfera de mi vida sin que ella esté influenciada por el mundo? Son preguntas importantes que cada uno debe profundizar y a las cuales debe responder con sinceridad. Si tolero que en mi vida todavía haya algún lugar para la voluntad propia, el orgullo y la codicia, respecto de lo cual no tengo por qué recibir consejos, como dicen algunos, y en donde el Señor no tiene cabida, soy un cristiano miserable. No puedo disfrutar del amor del Padre ni de la paz y el gozo en Cristo, y mi crecimiento espiritual se ve atrofiado y se ve retenido. Primera de Juan 2:15. El tercer aspecto es que ellos servían al Dios vivo y verdadero. Primera a los Tesalonicenses 1:9. Los tesalonicenses no solamente se habían apartado de los ídolos, sino que se habían vuelto hacia Dios. Esta relación maravillosa era una realidad desde el principio. Andaban, como dice primera a los Tesalonicenses 1:3, delante del Dios y Padre nuestro. Solamente porque su vida cristiana entera se desplegaba delante de Dios era que ellos podían prosperar espiritualmente. Enseguida se pusieron a servir a Dios. Esto empezó con cosas simples de la vida cotidiana y se extendió a las distintas esferas de la obra del Señor. Todo era hecho en su dependencia y bajo la dirección del Espíritu Santo. Su fe era viva y se manifestaba en obras de fe. Como dice el capítulo 1, versículo 3, Dios en Cristo revelado en su palabra llenaban los corazones de ellos, atravesaban el mundo siguiendo esa meta invisible, sacrificaban todo por Él y eran victoriosos sobre el mundo opuesto a Cristo. Todos sus trabajos eran trabajos de vuestro amor. Primera a los Tesalonicenses 1:3. Delante de Dios, en su luz y en su amor, su vida encontraba la fuente. La luz de Dios inundaba sus conciencias y las guardaba en actividades para su gloria. Los dulces rayos del amor de Dios producía en sus corazones un amor que respondía al amor de Dios, de manera que ya no vivían solamente delante de Él, sino también por amor a Él. Y aquí podemos tomar otra pregunta. ¿Sirvo yo también a Dios? ¿Vivo para el Señor con gozo? Y si no es así, ¿es porque no estoy bebiendo de la fuente o es porque las cañerías están sucias y tapadas? No hay nada más triste que parecerse a una fuente de la cual el agua sale gota a gota hasta que por momentos se seca completamente. Jesús alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 37 al 38. El último aspecto era que ellos esperaban de los cielos la venida del Hijo de Dios. Primera a los Tesalonicenses 1:10. Nos llama la atención que sea precisamente en esta carta destinada a recién convertidos que la venida del Señor se mencione en cada capítulo como una realidad conocida y vivida. Los jóvenes cristianos a menudo son propensos a pensar que es normal para los creyentes de mayor edad vivir esperando la venida del Señor. En cambio, piensan que es comprensible que esta esperanza ocupe un lugar secundario para los cristianos jóvenes y vitales que tienen todavía una vida por delante. Este es un error lleno de consecuencias. ¿Tiene un joven cristiano acaso menos razón de amar al Señor y de tener un ardiente deseo de contemplarlo que un cristiano avanzado de edad? Es muy importante para un creyente proseguir a la meta celestial. Si su meta es terrenal, entonces su vida tendrá el carácter de esta tierra. Será un cristiano terrenal. Es un motivo de vergüenza para él. Filipenses 3:19. Pero si goza del amor de su Señor, si cada día sus ojos están puestos en la meta celestial,
en la venida del Señor para llevar a los suyos al cielo, entonces su carácter celestial se hará notar en todas las cosas que hace en este mundo. Ya vive a la luz del tribunal de Cristo, donde un día nuestra vida entera será apreciada en su justo valor, tal como el Señor la evalúa. Pero si el creyente se orienta hacia la meta celestial solo cuando perdió sus fuerzas físicas e intelectuales, muy poco habrá podido glorificar al Señor y ser de bendición para los demás en su vida fructífera. Por eso él mismo recibirá una recompensa mínima y, como dice la palabra, así sufrirá pérdida. Todos los tesalonicenses, jóvenes y viejos, se distinguían por la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no me asociaré con gozo con aquellos que van al encuentro de aquel que dijo: «He aquí, vengo pronto»? Apocalipsis 22, 7 y 20. Los que siguen al Señor desde hace cierto tiempo también pueden aprender mucho de estos jóvenes convertidos de Tesalónica, los cuales desde su conversión debieron atravesar persecuciones y tribulaciones, comportándose de tal modo que el apóstol podía llamarlos imitadores de nosotros y del Señor. Primera a los Tesalonicenses 1:6. En medio de esas pruebas estaban tan llenos del gozo del Espíritu Santo, de celo y dedicación para Dios, que eran modelos para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Ver versículo 7 del capítulo 1. Además eran testigos tan valientes y tenaces que la palabra del Señor resonaba desde ellos hasta las regiones ya mencionadas y aún más lejos, y el renombre de su fe hacia Dios se oía por todas partes. Capítulo 1, versículos del 8 al 10. ¡Oh! Si entre nosotros y en todo lugar hubiesen creyentes semejantes a esos tesalonicenses, qué dicha fuera estar con ellos. Su ejemplo estimularía también a otros. W. Schwein, revista Cresced, número 1, 2009. Solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia, de Dios es la gloria, que solo